Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En las últimas sesiones hemos visto los diferentes arreglos en circuitos con resistencias y condensadores de forma separada. En este vídeo hablaremos sobre circuitos RC. Pero, ¿qué es un circuito RC? Un circuito RC es un circuito eléctrico compuesto de resistencias y condensadores. En este tipo de circuitos la corriente fluye en un solo sentido, pero esta cambia con el tiempo y al transcurrir el tiempo, el condensador que forma parte de este circuito puede cargarse o descargarse. Cada uno de estos casos son los que analizaremos a continuación. Primero analizaremos el ciclo de carga de un condensador. El esquema muestra un capacitor con una resistencia y una batería ideal, es decir, una batería que tiene una resistencia interna despreciable. Y bueno, inicialmente el circuito está conectado a un interruptor que está abierto, por lo que cuando iniciamos este proceso, el condensador está inicialmente descargado. Para cargar el capacitor es necesario que el interruptor debe cerrarse. Al cerrar el interruptor, el comportamiento del condensador cambia respecto al tiempo. Es importante mencionar que se van a obtener expresiones matemáticas para la corriente que fluye en el circuito al transcurrir el tiempo y una expresión matemática para la carga del capacitor. Para obtener estas expresiones se aplican las leyes de Kirchhoff. Inicialmente el capacitor está descargado, es decir, su carga es igual a cero, y la caída de potencial en el capacitor depende de la carga y del valor de la capacitancia. Por lo tanto, esta caída de potencial también será nula. Teniendo en cuenta esto, aplicaremos la ley de las mallas de Kirchhoff. Kirchhoff nos indica que cuando se va a aplicar la ley, se asume un sentido de corriente en el circuito y también se asume el sentido de recorrido. Al aplicar esta ley, tendríamos lo siguiente. En el caso de la batería, como el recorrido parte del polo positivo, la batería tendrá un signo positivo. En el caso del capacitor, como el recorrido va del polo positivo al negativo, esta caída de potencial será negativa. Y en el caso de la resistencia, recordemos que si el recorrido va en el mismo sentido que la corriente, en este caso la caída de potencial será negativa. Y todo esto será igual a cero. Luego tendríamos en cuenta que la caída de potencial en el capacitor es nula. Esta expresión quiere decir que en el instante igual a cero, la caída de potencial en el resistor es igual a la fuerza electromotriz que tenemos en la batería. Y recordemos que la caída de potencial que hay en un resistor es igual a la corriente que está circulando en el receptor por el valor de la resistencia. Es importante mencionar que en este instante la corriente que está circulando por el circuito es máxima. Ahora veamos el comportamiento del capacitor después de cerrar el interruptor y después de que transcurre un tiempo. Al cargarse por completo el capacitor, las cargas dejarán de fluir y la corriente en el circuito será igual a cero, es decir, no hay flujo de electrones y la diferencia de potencial de la batería será aplicada al capacitor. Y si se aplica de nuevo la ley de Kirchhoff, obtendríamos lo siguiente: el mismo análisis que hicimos hace un momento, pero como ya no está fluyendo corriente eléctrica en el resistor, sería nulo, y entonces el potencial de la batería sería igual a la caída de potencial en el capacitor, ya que sería igual a la carga máxima que tendría el capacitor. Ya que estamos analizando el caso de que el capacitor está cargado por completo, cuando se llega a este estado, el circuito está en lo que se llama estado permanente o régimen permanente. ¿Y cuánto valdría la intensidad de corriente y la carga en el capacitor cuando no se ha cargado por completo? Es decir, ¿cómo sería el valor de la carga y de la corriente entre estos dos puntos? Desde t igual a 0 y en el instante en el que ya se ha cargado por completo el capacitor. En este intervalo, la carga, que se le llamará Q minúscula, será el valor de la carga que dependerá del tiempo, y la corriente se le llamará como I minúscula. Ya este régimen o estado entre estos dos puntos se le conoce como estado transitorio. Para determinar las expresiones analíticas se muestra la dependencia de la carga y de la corriente con respecto al tiempo. Se debe integrar esta ecuación que tenemos acá, que se obtuvo al inicio del análisis. Recordemos que la caída de potencial en el capacitor es igual a la carga entre la capacitancia del capacitor. En este caso lo colocaremos con minúscula, representando la carga que depende del tiempo en un instante mayor a t igual a 0, pero todavía no se ha cargado completamente. Y acá la caída de potencial en la resistencia será igual a I minúscula, que sería la corriente en el circuito que va dependiendo del tiempo. Una vez realizada esta sustitución, tendríamos lo siguiente: acá se sustituye la caída de potencial del capacitor y acá la caída de potencial del resistor. Y por teoría, recordemos que la corriente es igual a la variación de la carga con respecto al tiempo en un conducto. Entonces tendríamos una ecuación diferencial y al resolverla obtendríamos una expresión para la corriente y una expresión para la carga en función del tiempo.
En la descripción de este video te comparto el procedimiento para llegar a estos resultados obtenidos de las ecuaciones anteriores. Por lo que las expresiones que describen la carga de un capacitor respecto al tiempo son las siguientes. Es importante mencionar que en el procedimiento obtendremos una constante de tiempo. Es el parámetro que define el tiempo de carga y descarga de un capacitor en un circuito RC. La constante de tiempo está dada por tau es igual a RC, que se expresa en segundos. Y bueno, respecto a la descarga, nos quedaría lo siguiente. Al cerrar el interruptor, la carga que hay en el capacitor, como inicialmente está cargado, en este instante igual a 0, la carga es igual a Q mayúscula, es decir, a la carga máxima del capacitor. Y si se aplica la ley de Kirchhoff, en la espiral tendríamos lo siguiente. En este caso, el mismo análisis que se hizo anteriormente, solo que ahora, como no hay batería, este término se hará nulo. Y me quedaría directamente que la diferencia de potencial en el capacitor es igual a menos la diferencia de potencial en el resistor, quedándonos de esta forma. Y bueno, al transcurrir el tiempo, el capacitor se descarga a través del resistor y su carga disminuye hasta llegar a 0. Para poder obtener una expresión en la cual se pueda apreciar la variación de corriente que circula en el circuito al transcurrir el tiempo, y para obtener una expresión para la carga del capacitor, vamos a partir de un análisis semejante al que se hizo en la parte de la carga del capacitor. De igual forma, te dejo el procedimiento a detalle en el documento de la descripción, quedándonos las siguientes expresiones para carga, intensidad de corriente y potencial eléctrico. Así que es hora de volver a nuestra sesión síncrona por Zoom para que realicemos unos ejercicios que están buenísimos. Chao.